Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. El primer centro de interrupción voluntaria del embarazo abrió sus puertas frente al Parlamento de Polonia. Las activistas reclaman a la coalición del primer ministro Donald Tusk, que aún no cumple su promesa de flexibilizar la ley en uno de los países más restrictivos de la Unión Europea. Y pese a que en los últimos años se han aprobado leyes para combatir la violencia machista en 88% de los países del mundo, una de cada 4 naciones retrocedió en los derechos de las mujeres. Les contamos las cifras. En redes sociales se habla menos y peor sobre igualdad. Un estudio evaluó la conversación feminista en entornos virtuales y concluyó que hay una polarización y un fortalecimiento del discurso contrafeminista. ¿Por qué? Lo analizamos. Nuestra primera historia está en Polonia, donde un grupo de activistas abrió el primer centro de atención para la interrupción voluntaria del embarazo del país. La sede está ubicada en la calle de los Poderes de Varsovia, en un gesto de presión al gobierno de Donald Tusk, quien prometió hace 2 años que flexibilizaría la ley, pero hasta ahora carece del apoyo en el Parlamento. Veamos. El primer centro de abortos de Polonia abrió sus puertas en Varsovia y lo hizo en un lugar tan simbólico como polémico, justo enfrente del Parlamento, que no cumplió con sus promesas de relajar las estrictas leyes sobre la interrupción del embarazo. Estamos enfrente del Parlamento, de la Cancillería Presidencial, de la Oficina Nacional del partido más grande de Polonia, Plataforma Cívica. Tomamos un sector de la calle más importante de Varsovia solo para recordarles a los políticos todos los días que estamos aquí, que se están produciendo abortos y que las promesas deben cumplirse. En un país que mantiene una prohibición casi total, las activistas buscan un ambiente seguro. Las mujeres pueden venir aquí con sus propias pastillas, mientras que para las que no pueden, decidiremos qué pasará aquí, entre nosotras y la mujer. Ninguna ley penaliza a las polacas si realizan su propio aborto, por ejemplo, con pastillas compradas por internet, pero ayudarlas se castiga con hasta 3 años de cárcel. En 2023, Widrinska fue la primera activista de Polonia declarada culpable y condenada a trabajos comunitarios. De los 47.000 abortos que asistimos cada año, 2.000 requieren que la persona viaje al extranjero. Esto significa que la gran mayoría se llevan a cabo en el hogar. En febrero, un tribunal ordenó un nuevo juicio y este mes un experto independiente de la ONU instó a Polonia a absolverla. Actualmente, las mujeres solo pueden abortar en el hospital si el embarazo es resultado de una agresión sexual o incesto o supone una amenaza directa para la vida o la salud de la madre. Hace 30 años se realizó la plataforma de Beijing, el plan trazado para alcanzar la igualdad de género en el mundo. Pero sus objetivos siguen sin cumplirse. Un reciente reporte de la ONU alerta sobre retrocesos en 1 de cada 4 países, pese a que la mayoría de naciones ha promovido leyes contra la violencia machista. El informe es de Manuel Acano. Los derechos de las mujeres están bajo ataque. Es el llamado de atención de la ONU en el marco del Día Internacional de la Mujer. La organización asegura que 1 de 4 países del mundo presenció un retroceso en esa materia en 2024. Cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o miembro de su familia. 612 millones de mujeres y niñas viven bajo la sombra de conflictos armados en los que sus derechos se consideran prescindibles con demasiada frecuencia. El informe se publicó 30 años después de que líderes mundiales adoptaran un plan histórico en Beijing para lograr la igualdad de género. Y la ONU alerta que muchas de las metas no han sido alcanzadas. Solo 87 países han sido liderados por una mujer. Y el 10% de las mujeres y las niñas viven en hogares extremadamente pobres. La mortalidad materna se ha mantenido desde 2015. El 63% de las mujeres, con respecto al 92% de los hombres, están activas en el mercado laboral, algo que muestra que las brechas de género se han estancado por décadas. Además, es especialmente alarmante que los casos de violencia sexual relacionados con conflictos armados han aumentado un 50% desde 2022. Las mujeres, señala la organización, son claves para la construcción de paz. Sabemos que cuando las mujeres están en la mesa, la paz es más amplia, inclusiva y duradera. Sabemos que cuando las voces de las mujeres se escuchan por igual, las sociedades prosperan.
Sabemos que cuando las mujeres lideran, las economías prosperan. Sin embargo, no todo es negativo. En los últimos años se han aprobado leyes para combatir la violencia contra las mujeres en el 88% de los países del mundo. La mayoría de los países han prohibido la discriminación en el lugar de trabajo y se ha logrado la paridad en la educación entre niños y niñas. La ONU asegura que los actores antiderechos están socavando activamente el consenso de larga data sobre cuestiones clave de los derechos de las mujeres. Así pues, el llamado es a no bajar la guardia. Para ello se ha lanzado una nueva hoja de ruta para acercar al mundo a lograr la igualdad de género para 2023. Además, en otros temas, la conversación sobre igualdad ha sido secuestrada. Así comienza el informe Sin Filtro de LLIC, que denuncia una polarización de las publicaciones sobre feminismo en las redes sociales. Se habla menos y peor sobre la igualdad. Vamos a ver las razones y sobre todo las consecuencias de este fenómeno. Por ello, nos acompaña Alejandra Aljure. Ella es directora general de LLIC en Colombia. Gracias, Alejandra, por estar en Ellas Hoy. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Pues Alejandra, un poco preocupados y sorprendidos por los hallazgos que han hecho ustedes en esta investigación. Cuéntanos tú, ¿por qué se radicalizaron tanto los debates sobre feminismo? Sí, ahí para contarles en términos generales hicimos un análisis de conversación en 12 países en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Te estoy hablando más o menos de un análisis de 8.5 millones de mensajes de ambas comunidades. Cuando hablo de ambas comunidades es las comunidades más radicales desde el Frente Feminista y el antifeminista, con 3 conclusiones súper importantes que creo que redondea bastante bien los hallazgos. Uno, en países donde el feminismo tiene mayor presencia en la agenda pública, la conversación es más diversa y moderada, mientras que cuando encontramos menos debate sobre equidad, el discurso contrafeminista es tremendamente agresivo dentro de la conversación pública. Estamos hablando, por ejemplo, de países como Brasil o como España, en donde la comunidad contrafeminista supera más del 80%, y cuando lo contrastamos con otros países, como es el caso de Colombia, pues encontramos que el 55% de esta conversación es mucho más diversa que la antiigualdad, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener como un hallazgo que es bien importante. Lo siguiente tiene que ver con el contrafeminismo, que se define por ser un bando menos diverso y mucho más radical. Está mucho más homogénea las personas que hacen parte de los bandos contrafeministas, y esto hace que los discursos sean aún más agresivos y que provengan de comunidades altamente homogéneas, como lo mencionaba previamente. Específicamente en el caso de Estados Unidos y Brasil, encontramos que el 85% de los mensajes de esta comunidad están vinculados directamente en ideologías de derecha o extrema derecha, con los efectos que esto tiene dentro de la aplicación de políticas, de equidad, de visiones e iniciativas locales en este sentido, que pues claramente desde el Frente de Estados Unidos ya lo hemos visto en diferentes escenarios. Sobre esto que tú dices, pues podríamos asociarlo con un fenómeno, y es que existe mucho cansancio, ¿no? Mucho cansancio entre los usuarios de redes y de medios de información. Hay, por ejemplo, un fenómeno que no podemos negar, y es el cansancio frente a las noticias por un entorno altamente violento, que es lo que se está contando en los noticieros. ¿Tú crees que también puede existir un fenómeno de cansancio por una discusión feminista? Más que eso, te diría que es una conversación altamente polarizada en ambos frentes, que hace que los discursos más moderados tiendan a retirarse dentro de la conversación con los argumentos y los debates que sin duda tenemos que seguir dando. Entonces, te diría más que el cansancio es el avance de una conversación altamente polarizada, altamente radicalizada, altamente violenta en ciertos escenarios, porque es otro de los hallazgos que encontramos, y es que el insulto se convierte en una palanca para poder ocupar espacios dentro de esa agenda pública, hace que los discursos más moderados se retiren de la conversación, lo que es un riesgo tremendamente grande, porque los debates y los argumentos que tenemos que seguir dando sobre las conversaciones en términos de equidad e igualdad siguen siendo necesarios, pero ya no hay quien quiera darlos por este escenario altamente radicalizado. Justamente sobre eso, ¿cuáles son esas falacias que se están difundiendo con tanta fuerza en las redes y que hacen que disminuya pues el propósito de lucha de derechos humanos? Hay una vinculación directa en términos de lo que atenta a la conversación o la lucha por la igualdad y la equidad en términos de los derechos de familia. La idea tradicional de idea y concepción de familia pues tiende a parecer que está en contravía de una conversación sobre equidad e igualdad. Las conversaciones que seguimos encontrando con relación al rol de la mujer en términos laborales y en términos familiares siguen marcando una tendencia
muy importante. Hay una falacia instalada en que lo que busca la conversación feminista es tener los mismos derechos para todos sin tener en cuenta ningún tipo de consideración, castigando de alguna manera a los hombres dentro de los esquemas sociales que tenemos, que pues nada más alejado de la realidad en este sentido. Eso es otro de los frentes que estamos encontrando ahí y sin duda pues esto como migra a los malos entendimientos en términos de política pública y las implementaciones de iniciativas de política pública que tienden a buscar la equidad entre las mujeres, pues sin duda es uno de los temas más graves en términos de consecuencias que estamos teniendo en esta conversación. Pues el informe se llama Sin Filtro y está disponible para todo el que y la que quiera consultarlo, así que la invitación sería a ampliar muchísimo más la discusión. Muchísimas gracias, Alejandra. A ustedes, con muchísimo gusto. Y en Francia, Caroline Darian elevó cargos contra su padre Dominique Pellicot por sospechas de ultraje mientras estaba bajo los efectos de un sedante. Esto pasa luego que los investigadores hallaran 2 fotografías de ella desnuda en el computador de este hombre, que fue condenado en diciembre pasado a 20 años de prisión por orquestar y también por participar en violaciones contra su ahora exesposa Giselle. Sobre esta nueva investigación nos amplía nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Se considera la gran olvidada en el juicio conocido como de las violaciones de Mazán, en que su padre, Dominique Pellicot, fue condenado en diciembre pasado a 20 años de cárcel por haber drogado durante más de 10 años y haber hecho violar por varias decenas de hombres a su esposa Giselle Pellicot, la madre de Caroline Darian. Justamente, Caroline Darian acaba de denunciar a su padre por administración de sustancia química y ciertamente, entre comillas, haber abusado sexualmente de ella, además de otros 8 cargos. Recordemos que la policía en la investigación justamente de este caso encontró fotografías en el computador de Dominique Pellicot de su hija Caroline Darian durmiendo en una ropa interior que ella no reconoce como propia. Sin embargo, Dominique Pellicot negó en todo momento haber cometido incesto. Como no había pruebas del supuesto abuso de su padre en contra de ella, Caroline Darian en ese primer juicio, a diferencia de su madre, no fue reconocida como víctima. Por eso ella hace esta demanda, dice que lo hace también por las otras mujeres víctimas de sumisión química para que no tiren la toalla. Desde que este caso se conoció, ella se ha transformado en una activista para dar a conocer ese delito. Creó una asociación, No Me Duermas, y también ha escrito 2 libros, el primero contando cómo fue que se conoció este caso y lo que vivió la familia, y el segundo que acaba de ser publicado en el que cuenta su experiencia en el juicio, la peor de su vida y el sentimiento de ser la gran olvidada, y por eso dice que necesita ser reconocida como víctima para poder reconstruirse. Además, ella participa junto a una diputada que también fue víctima de sumisión química de una investigación, un informe sobre este delito que va a ser presentado en la Asamblea Nacional Francesa en la próxima primavera. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Laura Espinosa, Iván Rodríguez, Giovanni Agudelo, Álvaro Sierra y, como siempre, nuestro equipo de máster y producción. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.